las profundidades del desierto de Utah, donde el viento susurra secretos antiguos entre las formaciones rocosas, existe un pequeño museo local que alberga un artefacto que pocos se atreven a contemplar directamente. Bajo un cristal protector y rodeado de símbolos de protección tallados en la madera del expositor, yace una marioneta de aspecto inocente que los lugareños simplemente llaman Galileo. Los documentos desenterrados en 1902 por un grupo de exploradores revelan una historia tan perturbadora que las autoridades locales intentaron suprimirla durante décadas. Entre huesos humanos y tallados arcanos, esta marioneta apareció como testigo silencioso de eventos que la historia oficial de los Estados Unidos ha intentado borrar. Esta es la verdadera historia de Galileo, la marioneta prohibida, y los fatales crímenes que ocurrieron en un remoto campamento misionero en 1801. Este canal no es para todos, pues lo que estamos a punto de revelar desafía no solo nuestra comprensión de la historia americana, sino también nuestras nociones sobre la línea que separa lo inanimado de lo vivo. El territorio que hoy conocemos como Utah era en 1801 una tierra apenas explorada por colonos europeos. Los nativos, Ute y Paiute, consideraban ciertas regiones del desierto como lugares prohibidos, territorios donde, según sus creencias, el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus se adelgazaba peligrosamente. Fue precisamente en uno de estos lugares sagrados donde un grupo de misioneros decidió establecer un campamento temporal que serviría como base para sus intentos de convertir a las tribus locales. El grupo estaba compuesto por 12 personas, 7 misioneros, liderados por el reverendo Josiah Blackwood, un hombre cuyo fervor religioso solo era igualado por su ambición de ser reconocido como el primer hombre de Dios en establecer una congregación permanente en esas tierras salvajes. Lo acompañaban 4 colonos que buscaban nuevas oportunidades lejos de las cada vez más pobladas ciudades del este, y un hombre cuya presencia resultaría crucial para los eventos que se desarrollarían en los meses siguientes. Los registros oficiales identifican a este hombre como Giuseppe Lombardi, un inmigrante italiano que se había unido al grupo en St. Louis, ofreciendo sus habilidades como carpintero y artesano, a cambio de poder acompañarlos en su viaje hacia el oeste. Un diario recuperado, perteneciente a Sarah Blackwood, esposa del reverendo, describe a Lombardi como un hombre de constitución delgada y manos increíblemente ágiles, cuyos ojos oscuros parecen contener conocimientos mucho más antiguos que su aparente edad. Sarah también menciona en sus primeras entradas que Lombardi viajaba con un baúl de madera elaboradamente tallado que nunca abandonaba, incluso durante las partes más difíciles del viaje. Cuando le preguntaron sobre su contenido, el italiano simplemente respondió que contenía herramientas de su oficio. El viaje desde St. Louis hasta el desierto de Utah fue arduo. Las entradas del diario de Sarah documentan la pérdida de provisiones durante el cruce del río Missouri, enfermedades que afectaron a varios miembros del grupo y tensiones crecientes entre el reverendo Blackwood y algunos de los colonos que cuestionaban la sabiduría de adentrarse tanto en territorio inexplorado. Sin embargo, fue un encuentro con un comerciante de pieles a principios de marzo de 1801 lo que debería haber servido como advertencia. El comerciante, identificado solo como Sr. Jenkins en los documentos, les advirtió específicamente sobre el área hacia la que se dirigían. Los nativos evitan ese valle, escribió Sarah en su diario. El Sr. Jenkins nos contó historias sobre voces que llaman en la noche y personas que desaparecen sin dejar rastro. Josiah desestimó estas advertencias como supersticiones paganas, pero noté que incluso Giuseppe se mostró inquieto ante estas palabras. A pesar de las advertencias, el grupo continuó su viaje, llegando a finales de marzo a un pequeño valle rodeado de formaciones rocosas rojizas que parecían, según las palabras de Sarah, dedos que intentan alcanzar el cielo. Fue allí donde decidieron establecer su campamento, construyendo estructuras simples de madera y piedra que ofrecerían protección contra los elementos y los animales salvajes. La ubicación parecía ideal. Un pequeño manantial proporcionaba agua dulce, la tierra parecía adecuada para un modesto huerto, y las paredes rocosas del valle ofrecían cierta protección contra el implacable viento del desierto. Dejando un comentario con tu teoría sobre por qué los nativos evitaban realmente este valle, ¿podrías ayudarnos a resolver uno de los aspectos más misteriosos de esta historia? Las primeras semanas en el campamento fueron productivas.
Los diarios indican que construyeron una pequeña capilla, varias cabañas para vivienda, y comenzaron a cultivar algunos vegetales resistentes. El reverendo Blackwood enviaba regularmente a pequeños grupos para contactar con las tribus locales, aunque estos esfuerzos fueron recibidos con indiferencia o abierta hostilidad. Giuseppe Lombardi, por su parte, se mantenía principalmente dentro del campamento, ayudando con las construcciones y creando muebles simples pero funcionales para las cabañas. Fue aproximadamente un mes después de su llegada cuando Lombardi finalmente abrió el misterioso baúl en presencia de los demás. Una carta enviada por Thomas Wilkins, uno de los colonos, a su hermano en Boston, y que nunca llegó a su destino, describe el contenido del baúl. El italiano finalmente nos mostró su tesoro más preciado. Dentro del elaborado baúl había una marioneta del tamaño de un niño pequeño, tallada con una habilidad que nunca antes había visto. La llamó Galileo y nos explicó que era una pieza de arte mecánica, capaz de movimientos simples mediante un complejo sistema de cuerdas y articulaciones. Lo más impresionante eran los ojos de la marioneta, hechos de algún tipo de cristal o piedra que captaba la luz de formas extrañas, dando la inquietante impresión de que el objeto observaba todo a su alrededor con verdadera inteligencia. Inicialmente, Galileo se convirtió en una fuente de entretenimiento para el pequeño asentamiento. Lombardi organizaba pequeños espectáculos después de la cena, manipulando las cuerdas de la marioneta con tal destreza que, según múltiples testimonios, parecía moverse casi por voluntad propia. El reverendo Blackwood vio esto como una oportunidad para atraer a los nativos al campamento, creyendo que tales exhibiciones podrían servir como puente cultural y eventual camino hacia la conversión. Sin embargo, cuando finalmente logró convencer a un pequeño grupo de paiutes para que visitaran el campamento y presenciaran una de las actuaciones de Galileo, su reacción fue de terror absoluto. Según el diario de Sara, los nativos huyeron inmediatamente, gritando palabras que ninguno de los colonos comprendió, excepto Lombardi, quien pareció perturbado por lo que escuchó. Fue poco después de este incidente cuando comenzaron los eventos verdaderamente inquietantes. Los registros indican que a principios de mayo de 1801, el clima en el valle cambió drásticamente. Tormentas de arena inusualmente violentas azotaban el campamento casi a diario, y durante las noches, el viento entre las formaciones rocosas producía sonidos que los colonos describían como llantos humanos o cánticos en un idioma desconocido. Las cosechas comenzaron a marchitarse sin explicación aparente, y varios miembros del grupo reportaron pesadillas recurrentes en las que una figura oscura con ojos brillantes los observaba desde las sombras. El reverendo Blackwood atribuyó estos fenómenos a pruebas divinas, intensificando las sesiones de oración y estudio bíblico. Sin embargo, una entrada en el diario de Sara, fechada el 17 de mayo, revela que comenzaba a sospechar de otra explicación. Anoche me desperté sobresaltada, creyendo haber escuchado pasos en nuestra cabaña. Al abrir los ojos, juraría haber visto a Galileo sentado en la esquina, observándonos. Cuando desperté a Josiah, la marioneta ya no estaba. Mi esposo insiste en que fue solo un sueño, pero esta mañana encontré pequeñas huellas en el polvo del suelo, como las que podría dejar un niño pequeño. La primera desaparición ocurrió el 23 de mayo. Benjamin Parker, uno de los colonos más jóvenes, salió a revisar las trampas para conejos que había colocado en el perímetro del valle y nunca regresó. Se organizaron búsquedas durante 3 días, pero no se encontró ni rastro del joven. El grupo asumió que Parker podría haberse perdido en el desierto o haber sido capturado por nativos hostiles. Sin embargo, una semana después, durante una de las tormentas de arena, Martha Collins, la hija de 12 años de uno de los colonos, también desapareció de su cabaña. Esta vez, encontraron algo inquietante. Pequeñas huellas que llevaban desde la cama de la niña hasta la puerta, similares a las que Sara había descrito anteriormente, y junto a ellas, un fino hilo rojo, del tipo que Lombardi usaba para manipular su marioneta. Antes de continuar con este perturbador relato, queremos preguntarte, ¿desde qué estado estás escuchando esta historia? Las reacciones a nuestras investigaciones varían enormemente dependiendo de la proximidad geográfica a Utah, y nos gustaría saber si las energías residuales de estos eventos siguen afectando a quienes viven cerca del lugar de los hechos. Las sospechas comenzaron a centrarse en Giuseppe Lombardi.
Thomas Wilkins y otro colono registraron la pequeña cabaña que el italiano ocupaba en el extremo del campamento, descubriendo varios objetos perturbadores. Según una declaración jurada hecha años después por Wilkins, encontraron dibujos de símbolos extraños similares a los que aparecían en el baúl de la marioneta, pequeños frascos con sustancias desconocidas, y lo más perturbador, un libro escrito en lo que parecía latín antiguo, con ilustraciones de rituales que involucraban sacrificios humanos. Sin embargo, no encontraron ni a Galileo ni a Lombardi durante su registro. Cuando confrontaron al italiano a su regreso al campamento, este negó vehementemente cualquier implicación en las desapariciones, insistiendo en que había estado recolectando ciertos tipos de madera y minerales en las montañas cercanas para reparar a Galileo, quien, según él, había resultado dañado durante una reciente tormenta. El reverendo Blackwood, mostrando una fe quizás excesiva en sus semejantes, aceptó la explicación de Lombardi, pero insistió en que la marioneta permaneciera guardada en su baúl y bajo su supervisión personal. Los documentos revelan que durante las siguientes 2 semanas, una calma tensa se apoderó del campamento. No hubo más desapariciones, y las tormentas de arena disminuyeron en intensidad. Sin embargo, múltiples testimonios indican que durante las noches, los colonos escuchaban susurros y risas infantiles provenientes de la capilla, donde el reverendo Blackwood guardaba el baúl con Galileo. Sara escribió en su diario que su esposo pasaba cada vez más tiempo solo en la capilla, supuestamente en oración, pero a menudo lo escuchaba hablando como si mantuviera una conversación con alguien más. El 15 de junio marcó un punto de inflexión en la historia del campamento. Esa noche, una tormenta particularmente violenta azotó el valle. Truenos ensordecedores y relámpagos iluminaban intermitentemente el cielo nocturno, mientras el viento amenazaba con arrancar los techos de las cabañas. En medio de este caos, varios testigos reportaron haber visto una figura pequeña moviéndose entre las estructuras, aparentemente sin ser afectada por el viento huracanado. Esa misma noche, 3 personas desaparecieron. Elizabeth Collins, madre de Martha, la niña que había desaparecido anteriormente; Michael Simmons, uno de los misioneros más jóvenes; y más alarmante aún, el propio reverendo Josiah Blackwood. La mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente amainó, los supervivientes encontraron la capilla en un estado de completo desorden. Los bancos estaban volcados, las páginas de la Biblia arrancadas y esparcidas por el suelo, y en el altar, escrito con lo que luego se determinaría era sangre humana, un símbolo similar a los que decoraban el baúl de Galileo. El baúl mismo estaba abierto y vacío. Tanto la marioneta como Giuseppe Lombardi habían desaparecido. El pánico se apoderó del campamento. Los 5 supervivientes, liderados ahora por Sarah Blackwood, decidieron abandonar el valle inmediatamente, llevando consigo solo lo esencial para el viaje. Sin embargo, según el testimonio posterior de Thomas Wilkins, antes de partir, Sarah insistió en buscar en las cuevas que habían descubierto en la base de las formaciones rocosas que rodeaban el valle, convencida de que su esposo podría estar cautivo allí. Lo que encontraron en esas cuevas desafía la comprensión racional. Una serie de túneles naturales, ampliados y modificados con herramientas, conducían a una cámara central iluminada por antorchas. En el centro de esta cámara, habían dispuesto un altar de piedra cubierto con los mismos símbolos que decoraban el baúl de Galileo. Alrededor del altar, 5 figuras yacían en el suelo, cada una en una posición específica que, vistas desde arriba, formaban un pentagrama. Eran los cuerpos de Benjamin Parker, Martha Collins, Elizabeth Collins, Michael Simmons y el reverendo Blackwood. Cada uno presentaba una herida precisa en el centro del pecho, y según la descripción de Wilkins, parecían vacíos, como si algo hubiera sido extraído de su interior. Pero lo más perturbador no eran los cuerpos, sino lo que se encontraba sobre el altar. Galileo, la marioneta, estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la piedra. Ya no había cuerdas visibles conectadas a sus articulaciones, y según los testimonios, su apariencia había cambiado sutilmente. Su piel de madera parecía más suave, casi como carne real, y sus ojos, anteriormente de cristal, ahora poseían iris y pupilas claramente definidos. A sus pies, una pequeña daga ceremonial con inscripciones en un idioma desconocido, manchada con sangre fresca.
De Giuseppe Lombardi no había rastro alguno. Los supervivientes, horrorizados por su descubrimiento, decidieron quemar los cuerpos y la marioneta antes de abandonar definitivamente el lugar. Thomas Wilkins describió cómo colocaron a Galileo en el centro de una pira funeraria improvisada, junto con los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, cuando las llamas alcanzaron a la marioneta, todos los presentes juraron escuchar un grito infantil de dolor emanando de la figura de madera. Más perturbador aún, Wilkins afirmó que mientras ardía, la expresión tallada en el rostro de Galileo cambió, contorsionándose en una mueca de agonía humana. Tras estos eventos, los 5 supervivientes abandonaron el valle y emprendieron el arduo viaje de regreso a la civilización. Solo 3 de ellos llegaron vivos a San Luis 2 meses después. Sarah Blackwood y uno de los misioneros sucumbieron a lo que los registros médicos describen como fiebres y delirios durante el trayecto, aunque los testimonios de sus compañeros sugieren que ambos afirmaban ver a Galileo observándolos desde las sombras en los días previos a su fallecimiento. La historia oficial que los supervivientes relataron a las autoridades en St. Louis omitió los elementos más sobrenaturales de su experiencia. Atribuyeron las muertes a ataques de nativos hostiles y las dificultades del entorno, sin mencionar nunca a Galileo ni los rituales. Esta versión fue aceptada sin cuestionamientos y el incidente quedó registrado simplemente como otro trágico intento fallido de establecer un asentamiento en territorios inexplorados. El verdadero alcance de lo ocurrido en el desierto de Utah en 1801 no saldría a la luz hasta más de un siglo después. En 1902, una expedición arqueológica liderada por el profesor William Thornton de la Universidad de Pensilvania, investigando asentamientos nativos en la región, tropezó por casualidad con los restos del campamento misionero. La erosión del desierto había expuesto parcialmente la entrada a las cuevas donde se habían realizado los rituales, y la curiosidad científica llevó a Thornton y su equipo a explorarlas a fondo. Lo que encontraron contradecía la historia oficial de un ataque nativo. La cámara ritual permanecía prácticamente intacta, preservada por el clima seco del desierto. Los huesos carbonizados de las 5 víctimas aún formaban el patrón de pentagrama, y los símbolos tallados en las paredes y el altar permanecían claramente visibles. Pero lo más impactante fue encontrar, sentado en el mismo altar donde había sido colocado para arder un siglo atrás, a Galileo. La marioneta mostraba signos evidentes de daño por fuego, con gran parte de su superficie ennegrecida y carbonizada, pero estructuralmente intacta. Y según el diario de campo de Thornton, sus ojos milagrosamente preservados parecen seguir los movimientos de cualquiera que entre en la cámara. Junto a la marioneta, el equipo de Thornton descubrió un libro de cuero parcialmente quemado, que más tarde se identificaría como el mismo texto en latín antiguo que los colonos habían encontrado entre las pertenencias de Lombardi. Una traducción parcial, realizada por lingüistas de la Universidad de Pensilvania, reveló que se trataba de un grimorio titulado Anima Ligni, o El alma de la madera. El texto describía métodos para infundir vida a objetos inanimados mediante rituales que involucraban sacrificios humanos, específicamente extrayendo lo que el libro denominaba la esencia vital de las víctimas. El profesor Thornton, fascinado pero perturbado por su descubrimiento, decidió llevar a Galileo y el grimorio para un estudio más detallado. Sin embargo, durante el viaje de regreso, 3 miembros de la expedición fallecieron en circunstancias misteriosas. Uno apareció ahogado en un arroyo poco profundo donde había ido a recoger agua. Otro fue encontrado en su tienda con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, sin signos visibles de violencia o enfermedad. El tercero simplemente desapareció una noche, dejando tras de sí solo un fino hilo rojo junto a su saco de dormir vacío. Alarmado por estos eventos, Thornton consultó con un colega especializado en ocultismo, el profesor James Blackwood, quien resultó ser descendiente directo de Sarah Blackwood, una de las supervivientes originales del incidente de 1801. Blackwood reconoció inmediatamente algunos de los símbolos del grimorio y vinculó la historia familiar que su abuela le había contado con los descubrimientos de Thornton. Según los registros, Blackwood insistió en que la marioneta debía ser contenida de forma segura y nunca exhibida públicamente. Siguiendo este consejo,
Thornton entregó a Galileo y el grimorio a una colección privada de artefactos ocultistas en Boston, donde permanecieron hasta 1947, cuando un incendio destruyó gran parte de la colección. Sorprendentemente, entre los pocos objetos que sobrevivieron intactos al fuego estaba la marioneta, aunque el grimorio quedó reducido a cenizas. ¿Qué estado del clima estabas escuchando esta historia? Y si has experimentado alguna vez sueños o sensaciones extrañas relacionadas con marionetas o muñecos. Los patrones geográficos de tales experiencias podrían revelar más sobre el alcance de la influencia de Galileo. En 1950, Galileo fue adquirido por un coleccionista privado de objetos paranormales, Victor Reynolds, quien afirmaba estar investigando científicamente artefactos con supuestas propiedades sobrenaturales. Los diarios de Reynolds, descubiertos tras su violenta muerte en 1963, documentan observaciones inquietantes sobre la marioneta. He colocado a G en una vitrina sellada con cámaras grabando continuamente. En 3 ocasiones distintas, las grabaciones muestran a la figura cambiando sutilmente de posición durante la noche, a pesar de no haber entrada humana en la habitación. Más perturbador aún, he comenzado a tener sueños vívidos en los que un niño pequeño, con ojos inhumanamente antiguos, me pide que le ayude a completar lo que comenzó. La última entrada en el diario de Reynolds, fechada el día antes de su muerte, es particularmente escalofriante. He descubierto el propósito del ritual inacabado. G. necesita 2 sacrificios más para completar un ciclo de 7 muertes, tras lo cual, según mis traducciones de los símbolos en su cuerpo, ocurrirá una transferencia completa. Ya no será un objeto habitado por fragmentos de almas humanas, sino una entidad completamente consciente y viva, capaz de habitar cualquier forma que desee. He decidido destruirlo definitivamente antes de que pueda influir en alguien más para completar el ritual. Mañana lo llevaré a la fundición. Reynolds nunca llegó a la fundición. Su cuerpo fue encontrado en su estudio, con el pecho abierto de manera similar a las víctimas originales de 1801. Galileo había desaparecido de su vitrina, iniciando una búsqueda que duraría casi 2 décadas. Durante este periodo, informes dispersos en varios estados del oeste americano hablaban de una extraña figura infantil vista merodeando cerca de escenas de muertes inexplicables, todas con el mismo patrón. Víctimas con precisas incisiones en el pecho y expresiones de terror absoluto. No fue hasta 1982 cuando Galileo reapareció, esta vez en una subasta de antigüedades en Nueva Orleans. El comprador, sin conocer la historia de la marioneta, la adquirió por su valor artístico y la donó al pequeño museo local en Utah, donde permanece hasta hoy. Durante el proceso de catalogación, un investigador del museo, intrigado por los extraños símbolos tallados en las articulaciones de la marioneta, comenzó a investigar su procedencia, conectando eventualmente los puntos dispersos a través de 2 siglos de historia. Este investigador, cuyo nombre se mantiene en reserva por solicitud propia, compiló toda la evidencia disponible sobre Galileo y los eventos de 1801, creando el archivo más completo que existe sobre el caso. Sus notas finales incluyen una observación perturbadora. Los símbolos en el cuerpo de G indican que el ritual requiere exactamente 7 víctimas para completarse. 5 fueron sacrificadas en 1801. Reynolds fue la 6ª en 1963. Si mis cálculos son correctos, G. solo necesita un sacrificio más para completar su transformación. Desde que Galileo fue colocado en exhibición en el museo, protegido por el cristal y los símbolos de contención tallados en su vitrina, no se han reportado incidentes relacionados directamente con la marioneta. Sin embargo, en 3 ocasiones distintas durante los últimos 40 años, visitantes del museo han jurado que vieron los ojos de la marioneta moverse para seguirlos, y varios miembros del personal han reportado escuchar risas infantiles en la sala de exhibición durante la noche, cuando el edificio debería estar vacío. Quizás lo más inquietante sea el patrón que emerge al examinar los registros de visitantes del museo. 7 personas diferentes, sin conexión aparente entre ellas, han visitado la exhibición de Galileo exactamente 7 veces cada una. Todas ellas reportaron posteriormente sueños recurrentes sobre un niño pequeño con ojos antiguos que les pedía ayuda para
finalmente nacer de verdad. 3 de estas personas han desaparecido sin dejar rastro en los últimos 5 años. Las autoridades locales y la administración del museo niegan oficialmente cualquier conexión entre estas desapariciones y el artefacto histórico. La explicación oficial atribuye los informes de actividad paranormal a la sugestión y el folclore local que ha crecido alrededor de la marioneta. Sin embargo, un detalle curioso es que la vitrina que contiene a Galileo es la única en todo el museo que se mantiene bajo vigilancia las 24 horas, y según fuentes internas, se revisa 3 veces al día para confirmar que la marioneta no ha cambiado de posición. Un análisis reciente de la madera utilizada en la construcción de Galileo, realizado secretamente por un laboratorio independiente en 2018, arrojó resultados desconcertantes. La madera, identificada inicialmente como nogal europeo, contiene anomalías celulares que no corresponden a ninguna especie conocida. Más extraño aún, algunas muestras tomadas de las articulaciones de la marioneta exhiben estructuras que se asemejan inquietantemente a tejido muscular humano fosilizado, integrado de alguna manera con la matriz de madera. En 2020, un incidente no publicado ocurrió en el museo durante una tormenta eléctrica que causó un apagón temporal en el sistema de seguridad. Cuando la energía se restauró 3 minutos después, las cámaras mostraron que la vitrina de Galileo estaba intacta, pero la marioneta había cambiado de posición, ahora con una mano extendida hacia el cristal como si intentara alcanzar algo más allá. Más alarmante aún, un análisis forense de las grabaciones detectó lo que los técnicos describieron como un susurro apenas audible durante los segundos finales del apagón. Amplificado y filtrado, parece ser una voz infantil diciendo en italiano antiguo: «Pronto estaré completo, solo necesito uno más». Hasta la fecha, nadie ha conectado oficialmente los eventos de 1801, 1963 y las recientes desapariciones en un patrón coherente. Las autoridades mantienen que la historia de Galileo es simplemente una leyenda local elaborada a partir de coincidencias y exageraciones. Sin embargo, quienes han investigado a fondo el caso no pueden ignorar las similitudes, los testimonios consistentes a través de 2 siglos, y la persistente sensación de que la marioneta espera pacientemente su oportunidad para completar lo que comenzó en aquel remoto valle del desierto de Utah. Los registros originales del asentamiento misionero permanecen en los archivos de la Sociedad Histórica de St. Louis, aunque curiosamente, varias páginas clave del diario de Sarah Blackwood aparecen recortadas o completamente ausentes. La traducción parcial del grimorio Animal Igni está guardada en la colección de textos raros de la Universidad de Pensilvania, con acceso restringido incluso para investigadores acreditados. Y Galileo continúa observando silenciosamente desde su vitrina a cada nuevo visitante, sus ojos antiguos reflejando una paciencia inhumana. Esta historia, reconstruida a partir de documentos fragmentarios, testimonios personales y evidencia física, representa el primer intento comprensivo de documentar la verdadera naturaleza de los eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en 1801. Muchos detalles permanecen en las sombras, y es probable que algunos secretos nunca sean completamente revelados. Sin embargo, una advertencia parece emerger claramente de todos los registros históricos. Galileo espera, y solo necesita una víctima más. Si alguna vez visitas ese pequeño museo en Utah y te encuentras frente a una vitrina que contiene una marioneta antigua con ojos extrañamente vivos, recuerda esta historia. Y si sientes un impulso inexplicable de regresar una y otra vez a contemplar el artefacto, resiste, porque según todos los registros históricos disponibles, aquellos que visitan a Galileo exactamente 7 veces se convierten en candidatos para completar un ritual que comenzó hace más de 2 siglos en el desierto. Mientras tanto, en un almacén polvoriento de la Universidad de Pensilvania, entre cajas de artefactos olvidados de la expedición de Thornton, yace un pequeño cuaderno que perteneció a Giuseppe Lombardi, descubierto en 2015 durante una catalogación rutinaria pero nunca traducido completamente del italiano antiguo. Contiene lo que podría ser la clave final para entender a Galileo. En la última página, una nota escrita con caligrafía temblorosa advierte: «Lo que he creado no puede ser destruido por fuego ni acero. Cada intento de destrucción solo lo hace más fuerte, más humano».
he cometido un error terrible al intentar capturar el alma de mi hijo fallecido en madera y sangre. No es mi Galileo quien habita la marioneta ahora, sino algo mucho más antiguo que encontró una puerta abierta a través de mi dolor. Si estás leyendo esto, destruye tus notas y olvida que alguna vez existió. Recordarlo es invocarlo, buscarlo es invitarlo, encontrarlo 7 veces es liberarlo para siempre. Este canal no es para todos. Aquellos que disfrutan desentrañando misterios históricos y explorando los rincones más oscuros de nuestra historia, déjenos saber si creen que la historia de Galileo es simplemente una leyenda elaborada, o si esconde verdades más profundas sobre lo que realmente acecha en las sombras de nuestro pasado. La línea entre lo inanimado y lo vivo, entre objeto y ser, quizás sea más delgada de lo que nuestra comprensión moderna está dispuesta a admitir. Y en algún lugar, ya sea en ese museo de Utah, o quizás ahora en algún otro lugar, una marioneta con ojos demasiado antiguos para su forma tallada espera pacientemente su séptima y final víctima.